Este es el Inter-American Institute for Democracy, situado en Estados Unidos. Yo soy Carlos Alberto Montaner y hoy tenemos dos invitados realmente de lujo. Por una parte, Tomás Regalado, que fue alcalde de la ciudad de Miami hasta hace muy poco, el 42 alcalde. 33. El alcalde número 33 de esta ciudad. Y Marcel Granier, que fue presidente de Radio Caracas Televisión, hasta que en el 2007 el señor Hugo Chávez, desesperado por la oposición que había decidido a cortar por lo sano, lo que hizo fue echarle el cerrojo a Radio Caracas Televisión y dejar a miles de personas sin empleo. A ellos dos les doy la bienvenida a esta casa y voy a empezar, Marcel, por hacerte una pregunta, o realmente dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la situación real que tenemos en Venezuela? Desesperada. Es un país que ha perdido toda su energía vital, prácticamente, o sea, una sociedad civil que ya no se atreve a expresarse por la magnitud de las represalias, por la cantidad de complicidades, por la fuerza disuasiva del gobierno. Un país que ha perdido toda su capacidad industrial y comercial. Ya la industria petrolera está arruinada, ya lo que va a necesitar la industria petrolera es inversión, o sea, ya no va a producir, sino va a necesitar cada vez más inversión. Y la actividad, lo poco que queda es mínimo. Es un país que está en este momento en un callejón sin salida, creo yo. Hay mucho desánimo entre la gente, todos los líderes de la oposición han perdido mucho prestigio, no han logrado ponerse de acuerdo en cuál es la prioridad. O sea, todos tienen muchos sueños, muchas aspiraciones, pero no están de acuerdo en la prioridad. Mi manera de ver, mientras exista este régimen, la prioridad debe ser la salida del régimen. Además, Venezuela está en manos de una mafia peligrosa, una mafia que ha demostrado además su poder de intervención en otros países. Hoy en día la gente piensa que eso está disminuido porque ya los Kirchner no están en el poder, Lula está en la cárcel, hay un gobierno mucho más progresista en Chile, pero todavía está el problema de Nicaragua, donde Venezuela ha metido la mano hasta los hombros. Está el problema de Bolivia, el problema de Ecuador no se ha resuelto del todo. ¿Y hasta qué punto Cuba, el gobierno cubano, tiene influencia sobre el gobierno de Maduro? Son los dueños de Maduro. Eso sí, no tengo la más mínima duda. Tengo 18 años diciéndolo. He visto cómo fueron penetrando todos los servicios de inteligencia, todas las oficinas de registro. Lo que han hecho con el tema del registro público es increíble. Ellos controlan todo lo que tiene que ver con identificación, con pasaporte, con el registro civil, nacimientos, matrimonios, Pero defunciones. me dicen que controla el ejército también. No tengo la menor duda de que controlan el ejército. Por un lado, han sido muy hábiles en el manejo de la corrupción y los militares venezolanos han demostrado ser muy proclives a la corrupción. Esa es una de las grandes fallas de la democracia venezolana, que nuestros gobiernos no lograron imponer el poder civil sobre las fuerzas militares. Los militares nunca terminaron de aceptar que ellos tienen que rendirle cuentas y estar subordinados al poder civil. Si uno compara la experiencia española, que ahora la veo también entrando en una fase crítica, pero el gran logro de la transición española es que logran desde el principio, por la autoridad del rey, por la habilidad de Suárez, logran que los militares acepten que su lealtad debe estar hacia el Estado. Hasta 1981 hubo un intento de golpe. Hasta que hubo, pero ahí se demostró una vez más que lo que quedaba fue sometido. En el caso venezolano no, y ese es uno de los puntos de inflexión de la democracia venezolana. Son varios escándalos militares donde ellos se van saliendo con la suya, hasta el caso más patético, que son los golpes del 92, en donde estaba comprometido más de la mitad de la oficialidad. Y ninguno pagó cárcel
ni tuvo que pagar las consecuencias de sus actos. Entonces los cubanos sí han sido muy hábiles, los castristas han sido muy hábiles, eso lo entendió Fidel Castro muy bien, que en Venezuela la manera más rápida de cambiar un gobierno era un golpe de Estado, y entonces había que acabar con esa fuerza. Además, y la otra gran fuerza que tenía el antecedente de Chile. Había el antecedente de Chile que Fidel Castro había vivido de cerca, porque se había pasado más de un mes allá alborotando y enredando la situación. Y lo había visto también en el caso de Nicaragua, creo yo, cuando él se da cuenta de que Ortega ya no tiene suficiente apoyo y tiene que ir a elecciones. O sea, Castro fue aprendiendo la lección. Al principio estaba, digamos, controlado, suavizado por los intereses soviéticos que no le permitían que se le pasara la mano, porque si hubiera sido por Castro hubieran tirado unos misiles en Cuba y en los Estados Unidos. Los soviéticos tenían esa visión a largo plazo y entendían que Castro podía serles útiles en muchas cosas, pero que tenían que controlarlo. Chávez era un desatado, además sin ninguna visión estratégica, ni ningún compromiso de lealtad con el país, ni de patriotismo, ni de civilidad de ningún tipo. Entonces permitió que se hiciera lo que a Castro se le antojara. Ahora con los papeles de Odebrecht salió un personaje a asegurar o a decir que Chávez había muerto en Cuba el 30 de diciembre del 2012. ¿Qué crees tú de eso? Yo creo que es verdad. Yo creo que Chávez murió. La última vez que lo vimos fue en diciembre y después más nunca lo vimos. O sea, sacaron una foto con las hijas en la que él parece una figura del Museo de Cera. O sea, no hay ninguna expresión en su cara y tiene el brillo ese de la cera. Más nunca habló. Según Maduro nos contaba, había estado 5 horas conversando con Chávez, pero nunca oímos la voz de Chávez. Yo creo que es verdad. Ese personaje que dice eso, además, era íntimo amigo de Chávez y el gran financista de Chávez, y venía de haber estado pero involucrado plenamente en la campaña electoral de Chávez, porque ellos pagaron todos los servicios de Joao Santana, recomendado por el presidente Lula, que hizo la campaña de Chávez de ese año, y después hizo, a los 6 meses, hizo la campaña de Maduro. Entonces, este personaje de Odebrecht estaba muy activo en Venezuela y no tenía contacto sino con el más alto nivel en Venezuela. Yo voy a pasar a hacerle unas cuantas preguntas al alcalde Regalado y después volvemos contigo. Y alcalde, como usted es un periodista que hizo una incursión en la política, cuando se sienta con deseos de preguntarle algo al amigo Granier, pues puede hacerlo con toda la autoridad que le da el haber sido un gran periodista y el ser un gran periodista. Y entonces la primera pregunta tiene que ver con eso, es decir, esa transición del periodismo a la política y de la política al periodismo, porque lo acaban de nombrar a usted director de Radio y TV Martí. ¿Es así, alcalde? Sí, así mismo es, Carlos Alberto, y me da mucho placer porque esto es para mí no un nuevo trabajo, sino un nuevo reto, pero más bien un compromiso, una deuda que yo tenía con Cuba, una deuda que yo tenía con mi padre y los compañeros de mi padre que estuvieron décadas en las prisiones del régimen de Castro. Yo pensé que ya lo había hecho todo, pero esa oferta me la hicieron, y como aquello del padrino, una oferta que no se puede rehusar, porque da la casualidad de que estamos viendo un compromiso más creciente en este momento en Washington, tanto del Congreso como de la administración de la Casa Blanca, para ser más agresivo en el tema cubano, en el tema venezolano, en el tema nicaragüense. Recientemente el vicepresidente Pence, cuando empezó a hablar en la OEA del tema de Venezuela, comenzó por Cuba, ¿no? Acuérdate que Cuba, ellos fueron los que se salieron de la OEA porque no le convenía. Entonces, para mí eso es importante, porque yo veo la voluntad, por lo menos, de que hay un país
que está apoyando la libertad en estos 3 países que son conflictos, pero da la casualidad, y tus preguntas a Marcel y las respuestas de él son una evidencia total de esto, que el origen de todos los problemas que hay en la América Latina es Cuba. Es Cuba, por supuesto. Es Cuba, es decir, recuérdate que cuando la Embajada del Perú, muchos de los que entrenaron a los Tupamaros fueron enviados a través de la Embajada del Perú en 1980 allá a Perú y en El Salvador, en España. Es una cosa que es realmente importante y que la historia lo ha desconocido, y que además la propia prensa aquí de los Estados Unidos, cuando habla de Irán en este momento, no habla de las conexiones que hay entre Irán, entre Venezuela, entre Cuba, entre Nicaragua. Son los mismos países, es decir, son como los chicos malos de este hemisferio. Y para mí ha sido una satisfacción poder encabezar este nuevo proyecto. Y bueno, y ya públicamente te estoy pues comprometiendo a ti para que colabores, porque así es importante. Una pregunta importante, es decir, la respuesta es importante, no la pregunta. ¿Por qué crees que Estados Unidos le ha vuelto a poner el acento a Cuba? Porque yo creo que el presidente se da cuenta de los temas que resonan, que son temas que llegan a distintas comunidades, y que además él los puede hacer noticia, y que además él entiende que filosóficamente la base que lo apoya a él, que es su gran preocupación, está de acuerdo con que se denuncie a gente como en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua. Y además de eso, los liberales están haciendo un esfuerzo ya como, no sé, como una cosa de último esfuerzo, de evitar que esa política de mano dura se implemente contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua. Jeff Flake, senador de los Estados Unidos, Patrick Leahy, uno republicano y otro demócrata. Uno republicano y uno demócrata acaban de estar en Cuba. Ayer conocimos, por ejemplo, que el principal ayudante del senador Leahy fue el individuo que sacó la esperma de aquel espía que Obama cambió a Cuba para y la llevó a Panamá. Y la llevó a Panamá a impregnar a la esposa. Es decir, esta gente, y eso nos ayuda a nosotros, porque eso pues hace que Trump, y de hecho su administración, pues sienta el deseo de darle más duro a esta gente, a los liberales. Entonces yo creo que tenemos oportunidades, y tenemos oportunidades que son coyunturales, porque ahora en Cuba hay mucha confusión, no se sabe, el cubano no sabe quién manda en Cuba. La confusión de la doble moneda es cada vez peor. Cada vez que Venezuela se deteriora más, Cuba se deteriora más económicamente. Si van a un nuevo periodo va a haber unas especial, consecuencias, increíble. Unas consecuencias muy drásticas, tremendas, con la caída de Maduro, si es que eso ocurre en Venezuela. Bueno, definitivamente. Lo que pasa es que los castristas piensan que ya los cubanos están acostumbrados a vivir en periodos especiales. La cosa aquella de la caldosa, donde se reunían en una calle y le echaban a un agua hirviendo lo que había para que repartirla, como una cosa pavorosa de la Segunda Guerra Mundial, etc. Pero definitivamente, pero es que todavía, y esto es alucinante, Venezuela sigue comprando petróleo para dárselo a Cuba. Es una cosa que es... Bueno, eso tiene que ver con lo que decía Marcel, de que Maduro es un hombre de ellos. Es decir, Maduro
es el mejor presidente cubano que ha tenido Venezuela. Que ha tenido Venezuela, claro. Por supuesto. Y ellos, además es un colombiano en este caso. Y ellos dirán, es bruto, pero es nuestro bruto, ¿no? Sí. Y entonces, pero yo creo, Marcel y Carlos Alberto, que hemos entrado en una etapa donde vamos a ver medidas más fuertes, lenguaje más fuerte contra estos países que no lo veíamos desde hace muchos años. Pero se va a pasar del lenguaje a la acción. Yo creo que sí, porque por ejemplo, si se logran poner en práctica muchas de las cosas que anunció Trump como cambio de política hacia Cuba, y algunas se han puesto en práctica, al punto de que ya lo único que está dando renta en Cuba, sabemos, es los cruceros, porque los turistas que quieren ir a Cuba no quieren ir a los hoteles por temor a ser penalizados por el Departamento del Tesoro, de manera que la gente se queda en los cruceros. Están dando resultados algunas, y yo creo que algunas de las de Venezuela, las sanciones a prohibir dinero venezolano, etcétera. Aquí, esto, Carlos Alberto, era un relajo. Aquí los chavistas compraban negocios, condominios por docena, y yo creo que eso es un claro mensaje. Con dinero de la corrupción, producto de la corrupción. Claro. Ahora, me decías, Marcel, en otras circunstancias, que los venezolanos habían perdido, el promedio de Venezuela había perdido 9 kilos, es decir, unas 20 libras por persona. En los últimos 2 años. Y uno lo ve además, tú lo ves en la calle, ves a la gente en el trabajo, yo lo veo en la oficina, en todas partes tú lo notas, como la gente ha perdido peso, ha perdido ánimo, ha perdido espíritu. ¿No? El impacto sobre Venezuela es terrible. Por eso yo creo que de las 3 zonas conflictivas que tienen los Estados Unidos en este continente, Cuba, Venezuela, Nicaragua, yo creo que además ese es el orden, donde debemos centrar en este momento la atención es en Nicaragua, que es el más vulnerable. O sea, Ortega ha demostrado ser más negociador que Chávez, más dueño de su destino que Chávez, es más autónomo. Él fue el que hizo uno de los protagonistas principales de su revolución. Él entregó en un momento dado cuando se dio cuenta de que no podía seguir y se ha vuelto muy codicioso, como le pasa a todos esos revolucionarios. Y yo creo que si a él, y tiene el pueblo alzado y con ánimo, con entusiasmo. Entonces, si en este momento se lograra algo concreto en Nicaragua y se le dan ciertas garantías a Ortega, eso debilitaría muchísimo al gobierno venezolano. Porque garantías para salir del poder, sí, sin ser perseguido. Bueno, como salió el Shah de Persia, como salió Duvalier, como han salido tantos. Como le prometieron y trataron de convencer a Noriega de que se fuera del poder y no. Ahora, estos son brutos y no entienden. Fíjate, China, que es uno de los países que los occidentales tenemos por más inteligentes y por más sabios, ha entendido el mensaje de Trump. O sea, los americanos no hacen más que quejarse de Trump, o bueno, una parte de los americanos. Pero yo digo, si los chinos, con toda su sabiduría y su inteligencia, están entendiendo que Trump les está hablando en serio y ya están preparados para hacer concesiones comerciales, para hacer concesiones financieras, para que se arregle el tema de las Coreas, yo digo, ¿cómo pueden ser Ortega, Maduro o los Castro tan brutos de no entender que después de China vendrán ellos? O sea, yo no sé si transmito la idea que quiero expresar. Yo creo que Ortega eso sí lo va a entender. Ortega sabe que su final puede ser parecido al de Noriega. O al de los Ceausescu. O al de los Ceausescu también. Porque las 2 únicas posibilidades que tenemos en Venezuela, que tienen en Nicaragua, y yo creo que Cuba ya está más complicado, pero es o el golpe militar o la rebelión popular. Lo que pasa es que en Nicaragua pasa lo mismo que en Venezuela, que la oposición está bastante muy dividida, muy fraccionada. Sí. El hombre que podía ser la cara de la oposición, Arnoldo Alemán, pues está desacreditado para siempre.
los yo creo tradicionales que opositores ya no... Eduardo Montealegre, José Rizo, que fueron los candidatos que casi... Pero la división, ¿no? La división. Sí. Es el drama venezolano. O sea, mientras no entendamos que la prioridad es salir de los castristas, porque no es Maduro, o sea, Maduro es un peón, un instrumento. O sea, es recuperar el país. Una de las informaciones que nos llega a nosotros, al instituto, es que Daniel Ortega estaba dispuesto a dejar el poder si había garantías para él y para su mujer de que no habría persecución. Esa es una de las... Frente a eso hay dos posiciones. Quienes piensan que lo que está es ganando tiempo y quienes piensan que efectivamente está de acuerdo con escapar del país y siempre y cuando no lo persigan. Los que piensan así alegan que el último documento fue consensuado entre los Estados Unidos y Nicaragua. Es decir, el último documento en el que se condena a Nicaragua dentro de la OEA fue consensuado entre Washington y Managua. ¿Qué piensan ustedes? Daniel Ortega es como las cucarachas, ¿no? Nadie las puede matar. Yo me recuerdo, yo estuve en las elecciones, yo viví 45 días en Managua en 1989, haciendo campaña, recorriendo con Arnoldo Alemán Managua cuando él aspiraba a alcalde y con Violeta cuando ella aspiraba a la presidencia. A mí me sorprendió tanto el hecho, no que los sandinistas perdieran, a pesar de las encuestas que se hacían. Nosotros en las calles se le bajaba la ventanilla de los carros y se le decían a los muchachos que estaban 15 o 20 en las esquinas con los pullovers sandinistas, ¿vos qué sos? Te decían, uno, era la uno. Estábamos convencidos de eso. Lo que me llamó la atención es la frialdad con que los Ortega aceptaron esa derrota. Fidel estaba muy opuesto a que Ortega indignado. fuera. Estaba indignado. Llegó a insultar a Daniel Ortega cuando Daniel Ortega le comunicó, trató de comunicarle que iba a aceptar unas elecciones. Le dijo palabrotas porque así mismo. Esa pero en esa entrada a la oficina de Castro estaba el que era ayudante de Ortega, que después deserta y se convierte en ayudante de Arnoldo Alemán, que le decían el Renco, y cuenta esa anécdota, indignado, diciendo que los revolucionarios no podían hacer elecciones. Yo pienso que esa lección que ellos aprendieron en Managua la aplicaron en Venezuela, y entonces pues han modificado el protocolo para siempre ganar las elecciones, y la gente piensa que hay elecciones. Yo no sé cuándo los venezolanos se van a dar cuenta que en Cuba supuestamente llevan votando 60 años y son las mismas caras. Si están ahí hasta que salgan de... Bueno, lo que ocurre, y yo creo que a eso iría Venezuela si tiene tiempo, lo que hace el gobierno cubano no es un fraude a posteriori, que es lo que hacen en Venezuela, sino un prefraude. En el proceso de selección solo seleccionan a los candidatos de ellos. Entonces, bueno, por lo tanto, no, y además solo hay un candidato por... Solo hay un candidato. Y entonces hay un solo mandan partido. Los pioneros, los niños, ya, señor Montaner, ya usted fue a votar. No, porque estoy... eso, señor Montaner. Y se iban y volvía entonces el comité, señor Montaner. Usted tiene compromiso con la patria. Pero fíjate, yo creo que los venezolanos sí han expresado muy claramente su rechazo al régimen. Y lo hemos visto en todos los procesos electorales. Lo que pasa es que el gobierno tiene un control total de lo que se dice en los medios de comunicación, con contadísimas excepciones, además circunscritas a ámbitos muy pequeños. Y esa es la razón fundamental de por qué
Chávez confisca a Radio Caracas Televisión y la saca del aire por completo. Y neutraliza a Venevisión, es decir, ellos no son capaces de dar una noticia. Porque se ven en ese espejo. Y Radio Caracas cubría 98% del territorio nacional y toda la población. Y luego la oposición ha tenido victorias muy contundentes que los propios dirigentes de la oposición se han encargado de minimizar. Y voy a poner dos ejemplos bien concretos. La elección del 20 de mayo y la famosa elección de Asamblea Nacional del año 2005. En el año 2005, Chávez saca todos sus recursos a la calle porque quería ganar contundentemente la Asamblea Nacional, porque quería reformar la Constitución. Y los partidos políticos no son capaces de organizarse y se genera todo un movimiento a favor de la abstención. Gana la abstención, o sea, la abstención en Venezuela en esas elecciones fue de más del 83%. Y un año antes había habido el referéndum revocatorio, donde ellos voltearon los resultados. Así mismo. ¿No? Entonces, en 2005, 83% de abstención. No hay ninguna democracia en el mundo que pueda soportar una abstención de 83%. O sea, el país te está hablando clarísimo de que no quiere a ninguno de los que están. Bueno, la oposición, en lugar de montarse en esa ola, se encargó de criticar a los abstencionistas, que era criticar a sus votantes y a los votantes de Chávez también. Pero ¿quién se queda en el poder? Chávez. El 20 de mayo pasó lo mismo. Abstención del 83% otra vez. ¿Ah? Y entonces no, que si son de verdad los votos, que si no son de verdad, que si votaron así, que si las reglas. Señor, 83% del país te está diciendo que no quiere esto. Ese es el mensaje. Pero ahí es donde ha sido muy hábil, y ahí eso lo atribuyo en parte a los consejos de Ortega, que es un individuo sumamente astuto y es probablemente de los políticos vigentes actualmente el de más experiencia y más veteranía. O sea, Ortega tiene 20 y pico de años en el poder, pero 40 y pico de años en ese debate político. Y ese consejo de él es lo que es la forma como manipular a la oposición, cómo manipular a los empresarios, en lo cual ¿por qué Ortega vuelve a ser presidente? Porque se monta en un acuerdo de corrupción para él llegar al poder, después reforma las leyes, le da a unos empresarios una cantidad de beneficios y prebendas. Compra una parte del Parlamento para poder modificar el artículo que impedía que él se reeligiera. Yo recuerdo que el último de los diputados, porque fue una especie de subasta, el último de los diputados recibió más de $400,000. Es decir, fueron subiendo la cantidad de dinero que se le entregaba en corrupción a estos diputados hasta llegar a $400,000. Bueno, y esa forma así ha manipulado a la dirigencia política que se prestó a eso, una parte muy importante de ella, a los inclementa con los que se oponen, entonces los persigue, les inventan juicios, les inventan procedimientos, les quitan propiedades, etc. Y prebendas a los militares, y de esa manera ellos se mantienen en el poder y prebenda a empresarios que se prestan a eso porque hay apariencia de normalidad. Chávez trató todas esas cosas hasta que al final, como había tanto dinero del petróleo, terminó quitándose la careta. Yo creo que lo más claro que se ha dicho sobre la corrupción electoral lo dijo el presidente de, ¿cómo se llama la empresa? Smartmatic, que dijo que habían depositado casi un millón de votos en las elecciones para la Asamblea Constituyente porque no había habido suficientes votos o qué sé yo. Pero es que Smartmatic empieza realmente a funcionar como un aparato chavista en el referéndum revocatorio. ¿En el 2004? Y entonces, de la misma manera que ellos podían colocar 1 millón de votos, pues colocaron 3 o 4 o 5 y hicieron lo que les dio la gana a partir de ese momento. No en todos los casos, pero sí en las elecciones que ellos pensaban que eran muy, muy importantes. Y en las otras, lo que hicieron fue controlar las consecuencias de las elecciones, es decir, quitarles poder a las personas que salían electas de la oposición y darles ese poder a funcionarios de ellos. Pero ahí tú no ves la solidaridad política. O sea, cuando
el gobierno, por poner el penúltimo caso en Venezuela, cuando el gobierno le roba las elecciones a varios candidatos, el primero que me viene a la mente es el caso de Guanipa en Zulia. La oposición, en lugar de hacer un solo bloque, no, Acción Democrática lanza a sus candidatos para cubrir eso, y Manuel Rosales se lanza de candidato para cubrir la falla en el propio estado Zulia. Entonces, del lado de lo que llaman la oposición democrática, la coordinadora, la mesa de la unidad, no hay ni coordinación, ni unidad, ni mesa, ni nada de eso. Lo que hay es la ambición particular de algunos pequeños caudillos que cada uno quiere mantener su cuota de poder. Y no se dan cuenta de que están entregando el país. Y eso es lo que está pasando. O sea, ¿cómo es posible que Rosales, que fue abanderado de la oposición en el 2006, fue candidato, y Venezuela entera lo respaldó en su proyecto, o por lo menos una parte muy considerable de Venezuela, se prestara a ese juego? Ah, porque él, quién sabe qué recibió acá, no sé, no me toca a mí pronunciar. Pero eso mismo pasó en otros estados. Entonces no hay coherencia democrática, no hay conciencia de que tenemos que estar todos unidos en esa lucha, de que la prioridad es salir de un régimen perverso que está arruinando el país, que está arruinando y envileciendo todas las instituciones del país, que le está haciendo la vida miserable a la mayoría de los venezolanos. O sea, cuando a ti te dicen que de Venezuela salen decenas de miles de venezolanos todos los días, o sea, que ya van por cerca de 4 millones de venezolanos que han salido del país. Me contabas que hay en Cúcuta, en Colombia, hay un convento que le da de comer a 5.000 personas todos los días. Esto era en octubre cuando se hizo el reportaje, en septiembre del año pasado. Un sacerdote en una parroquia ahí en Cúcuta todos los días servía, ahorita deben ir por más, 5.000 comidas. Pero es que tú ves cómo se va la gente con lo poco que tiene encima. He visto cantidad de casos de venezolanos que se van, buscan cualquier trabajo para empezar a producir unos poquitos dólares para mandárselos a la familia, para que consigan un pasaje de autobús, se van a Colombia y de Colombia ven cómo siguen a otras partes. O sea, no es que se queda, o sea, ya yo creo que hay más de 1 millón en Colombia, pero hay muchísimos que de ahí siguen a Ecuador, a Perú. No, la desesperación. Hay que ver lo que significa que tu proyecto de vida te lo destruyan unos patanes que además no tienen ninguna calificación, no tienen ninguna representación, y así han hecho con millones de familias venezolanas. O sea, tu proyecto de vida, de familia, todo lo que tú querías hacer en tu país, todos los amigos que tenías, las clases que dabas o las clases que recibías, todo eso se acaba porque estos patanes quieren acabar con el país. Pero es que eso es una película. Sí. Que ya se vio. Sí. ¿Tú la viste? Y ya se filmó. La vimos, sí, tú y yo, en 1959, en blanco y negro. Lo que pasa es que ahora es a color. A color. No, pero tú saliste, alta definición ahora. Tú saliste como Peter Pan, ¿no? Yo salí como Peter Pan en el momento en que, estando en el Colegio La Salle, habían un grupo de gente frente a la escuela que gritaban: los curas falangistas le están envenenando las mentes a estos niños. Y yo me recuerdo cuando la gente gritaba en las calles que el periódico Diario La Marina era un periódico... No, y se vio la cosa obscena, porque lo que dices tú, Marcel, en Cuba se vio también. Mucha de la gente que luego acabó en las cárceles apoyaron, exacto, la confiscación de los periódicos. Es decir, le llamaron en Cuba, para los que están viendo, la Revolución del Cayo. Le fueron pisando el callo a varias personas. Pero lo más trágico de esto es que la gente en Venezuela se olvidó de lo que pasó en Cuba. Totalmente. Y ha sido un libreto exacto, claro. Fidel Castro tenía más, pues era más carismático, ¿no? Sí. Que el propio Chávez. Y tenía detrás una leyenda de que había derrotado a Batista. La leyenda de Batista y los barbudos, y tuvo la astucia
y tú lo sabes porque eres un conocedor de la historia, de eliminar los medios de comunicación al momento, todos. En 18 meses, Todos. todo el país estaba en sus manos. Todos. Los periódicos, las escuelas, las universidades, todo. Las empresas medianas y grandes, todo. La confiscación fue en octubre del 60, de prácticamente todas las empresas medianas y grandes. Yo creo que si no hace aceleradamente ese proceso, no hubiera podido conducir. No hubiera podido controlar el país. Sí. Imagínate que yo creo que la primera publicación que fue confiscada, nacionalizada, y era de cubano, fue el Diario de la Marina, un periódico tradicional de... Primero fue Zigzag, pero bueno. Ahí eso iba. Yo pensé que era el segundo. Se enfocaron más en el periódico satírico, político, y eso fue lo primero y después el radio. Desde luego, eran los tiempos donde no existía ni el Facebook, ni el Twitter, ni el Internet, ni los teléfonos celulares. Pero controlaron el radio, controlaron la televisión, controlaron la prensa, controlaron el país. Y la gente todavía, algunos creían en que todos los que le confiscaban cosas eran gente que habían tenido los negocios mal habidos y lo fueron apoyando hasta que fue bajando este nivel. Y ellos diseñaron un sistema para que la gente se preocupara más de andar con una java buscando los huevos y buscando las papas que pensando en problemas políticos, porque tú te recuerdas del mercado libre campesino en la década de los 80, donde floreció la economía, la producción agrícola en Cuba y habían abundancia hasta que el dictador cubano Fidel Castro lo mandó a parar. Primero porque los sembradores, los guajiros como le llamaban, corrompían a todo lo que estaba a su alrededor, desde el comité de defensa hasta el líder del partido, hasta el jefe de la policía, y se volvió a ese modelo. Por eso es lo que yo creo que también en Venezuela el hambre ha sido programada para que la gente tenga que humillarse diariamente. Bueno, y además hay la idea de destruir a la anterior clase dirigente, destruir lo que era el aparato productivo. Bueno, tú ves, por ejemplo, lo que ha sido la persecución contra los médicos, y hay que ver lo que cuesta formar un médico, y eso es uno de los apoyos que han recibido de los Castro. De Venezuela han salido más de 15.000 médicos, y hay que ver lo que cuesta formar un médico. Ese odio contra el profesional. Aquí hay muchos médicos venezolanos que son excelentes. Claro. Y los verás en toda América Latina, en España también. Esa persecución contra el profesional de éxito, acabar con las profesiones, es muy importante. Hay que decir en abono de los venezolanos que cuando siempre se dice no nos escucharon a los cubanos, bueno, los cubanos no escucharon tampoco a los europeos. Claro. Y cuando se decía que las cosas que habían pasado en Europa, decían, bueno, es que eso pasa en Europa, pero aquí no puede pasar. Entonces, lógicamente, los venezolanos dijeron, bueno, eso pasó en Cuba, pero aquí no puede pasar. Sí, pero, Carlos Alberto, los que pudieron sacar dinero efectivo y dólares de Cuba en mayor cantidad proporcional fueron los judíos. Porque se fueron en el acto, porque tenían la experiencia. Porque venían de eso. Y además, cuando mis padres me despidieron a mí y a mi hermano pequeño con una sola maleta, porque es lo que permitían, una pequeña maletica, en el Aeropuerto Internacional José Martí, nos dijeron lo que curiosamente y separadamente le dijeron todos los padres, 90% de todos los padres, a los 14.000 niños de Pedro Pan, que fuimos enviados solos al exilio. No se preocupen, mijitos, que los americanos no van a permitir un comunismo a 90 millas. Pero tenía todo el sentido, Tomás, tenía el sentido porque hacía muy poco tiempo que los americanos habían perdido 30.000 personas en la guerra de Corea. Exacto. Entre el año 50 y el año 53. Esto ocurre en el año 59. Claro. Quiere decir que tenía
todo el sentido del mundo. Lo que ocurre es que a Cuba y a Venezuela y a los demás países latinoamericanos los extirpan, los sacan de lo que es la Guerra Fría. Claro. Y no creen, es decir, no hay una desde Roosevelt, desde Teddy Roosevelt, Estados Unidos se enfoca en Asia y no en América Latina, a pesar de que su gran mercado sigue siendo América Latina, pero no es verdad. Es decir, no es cierto desde el punto de vista político. No toman en cuenta las cosas. Y al final, y por eso, y voy a terminar con una pregunta, Marcel, al final Estados Unidos sigue siendo la fuerza importante para tratar de forjar una política exterior. ¿Tú crees que tienen en este momento la intención de salir de Maduro y de salir de Raúl Castro o de Díaz-Canel o salir? Yo no me confiaría en eso. Yo no me confiaría en eso. Yo creo que la historia nos ha demostrado una y otra vez que los países tienen intereses y que cuando tienen una élite ilustrada se dedican a la defensa de esos intereses. Yo no sé qué puesto ocupa Venezuela en los intereses americanos. Yo he visto cómo el principal mercado que tenían los Estados Unidos, que era América Latina, lo han ido perdiendo y los chinos se han ido metiendo, cómo los rusos han regresado a América Latina, cómo la industria petrolera venezolana, que le había resuelto el problema a los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Venezuela llegó a ser el primer exportador de petróleo del mundo y el segundo productor después de los Estados Unidos, y fue su proveedor de confianza. Cuando viene el problema del canal de Suez, Venezuela fue el proveedor de confianza. Cuando viene la guerra de Yom Kippur, Venezuela es el proveedor de confianza. O sea, cómo Estados Unidos pierde ese proveedor, ese amigo de 80 años, que le sacó las patas del barro en momentos tan difíciles como esos que he mencionado, cómo lo ayudaron, cómo ayudó el gobierno de Venezuela al gobierno americano en la solución del problema de Nicaragua, por poner un ejemplo, en la solución del problema de El Salvador, y cómo se olvidaron de todo eso. Entonces, yo no sé cuál es el interés americano ni cuál es la visión que las élites americanas tienen de eso. Por eso yo le digo a mis compatriotas, aquí el problema de Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos. Cada vez tenemos menos fuerza para resolverlo, pero todavía lo estamos viendo, la posibilidad de la solución militar y la posibilidad de la solución civil siguen vigentes. Lo que falta es que las élites dirigentes, los dirigentes de los partidos políticos, y en los demás ya no tengo mucha confianza, pero eso, los dirigentes de los partidos políticos se pongan de acuerdo en una agenda que diga lo primero es salir de esto. O sea, ¿cómo puede ser que después de 200 años de supuesta independencia, los venezolanos hayamos aceptado ser una satrapía de la Cuba fidelista? Que es una de las cosas más tristes del mundo, ¿no? Es insólito. La colonia de un pobre país del Caribe. Tomás, yo quiero que tú opines sobre lo que ha dicho Marcel. Es decir, ¿hasta dónde Estados Unidos tiene realmente un compromiso o no lo tiene, a pesar de lo que ha dicho Pence, el vicepresidente de este país, a pesar de los episodios recientes de la OEA? El problema que tenemos nosotros es que los Estados Unidos en los últimos años siempre ha sido un apagafuego. Vive de crisis en crisis, porque el coreano chiflado dijo hace ya cierto tiempo que él iba a disparar un cohete y que tenía un cohete intercontinental, toda la pasión y todo el poder y toda la inteligencia y todos los esfuerzos están encaminados a eso, porque depende de quién está de invitado a vivir en la Casa Blanca durante 4 años, depende de la política, depende si estamos en un año de elecciones medias o elecciones generales. Yo lo que sí sé es que cuando Ronald Reagan empezó con su lema de yo también soy un contra, y yo entiendo Oliver North
hizo lo que tuvo que hacer. Eso lo pidió el presidente. Bueno, yo sé de esa historia porque me la contó Oliver North. No se lo pidió, lo que pasa es que él le decía cuando escribía y nunca levantó la cara, alguien debe de poder ayudar a esos pobres contras que no tienen armas. Bueno, total deniability, como le dicen aquí, pueden negarlo. Pero yo creo que estamos en un momento interesante. Yo creo que Estados Unidos está en una encrucijada, en un debate con sí mismo sobre cuál es el alma de este país. Han tirado píldoras de pimienta, parece, en distintas esquinas de este país. Pero yo creo que estamos en un año interesante. Después de que pase lo que pase en las elecciones de noviembre, yo creo que vamos a ver una agresividad más grande, al menos por parte de la administración, contra estos tres focos de problemas. Cuando en tu función de director de Radio y TV Martí vas a llevar más temas venezolanos. Oh, absolutamente. De hecho, en Washington, yo ahora soy miembro también del Buró de Gobernadores de la Agencia de Transmisiones Internacionales, que pertenece al Departamento de Estado. Ese Buró de Gobernadores está compuesto por 9 personas, ¿no? Bueno, sí, los directores de La Voz de las Américas, Radio Europa Libre, Radio Libertad, Radio Asia Libre y Radio Medio Oriente, son más que está unida a Radio Asia, más la Agencia de Transmisiones hacia Cuba. Son 5 agencias. Casualmente, de esas 5 agencias, el 40% es dirigida por cubanos. Yo dirijo la Oficina de Transmisiones hacia Cuba y el embajador Alberto Fernández, un cubano aquí, dirige la división de radio hacia el Medio Oriente y Asia. Entonces, esa gente tenemos que diseñar una serie de recomendaciones al Departamento de Estado, y una de las prioridades ha sido proteger a los periodistas independientes tras la muerte de los que ocurrieron en Afganistán. Entonces, La Voz de las Américas y la Oficina de Transmisiones hacia Cuba están haciendo énfasis ahora y tienen que hacerlo, y ese es el mandato que tenemos, en Venezuela y en Nicaragua, que tiene sentido, tiene un sentido absoluto. Se les han pedido directamente que hagan eso, exactamente, que pongan el acento. Esa es la política de los Estados Unidos, y la misión de todas estas entidades es transmitir la política de los Estados Unidos a esos países por todos los medios que sean posibles y necesarios. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, muchísimas gracias, Tomás. Y ahora le vamos a pasar al público la palabra para que hagan las preguntas que crean convenientes. Muchísimas gracias.